Entonces, con eso que hemos hecho, vamos a hacer nuestro primer programa. El método de Newton para calcular la raíz cuadrada de un número. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos? Nuestro primer programa. Entonces, vamos a mostrar con esto la diferencia, digamos, entre una definición matemática y hacer un programa que implemente esa definición matemática. O sea, el qué versus el cómo. El qué es lo que yo quiero hacer y el cómo es, pues, cómo lo vamos a hacer. Entonces, en mi declaración, quiero calcular la raíz de x. ¿Qué es la raíz de x? Es el número y positivo tal que y al cuadrado de x. Y quiero un programa que me calcule la raíz de x. Entonces, eso es lo que quiero. Ahora, ¿cómo hago para hacer eso? Entonces, en el cómo aparece el método. Entonces, vamos a usar el método de Newton. Entonces, ¿cómo es el método de Newton? No sé si lo han visto, me imagino que lo han visto en sus ¿cómo llaman? Sus cursos de cálculo. ¿No han visto el método de Newton para calcular raíces? ¿Nunca han visto el método de Newton para calcular raíces? Uy, ¿de verdad no han visto el método? ¿No han visto derivadas y todas las cosas? ¿Y no han visto series de Taylor y no todas las cosas? ¿Y todo eso lo han visto o no? ¿Y no han visto el método de Newton para calcular raíces? El método de Newton para calcular raíces. Me están hablando en serio, ¿no? No me van a hacer perder el tiempo. Yo sí, pero no vi Eh, cálculo en esta U, entonces no sé. ¿Quién no ha visto cálculo? O sea, yo no vi cálculo en esta universidad, entonces, Ah, pero tú sí yo viste el método sé, de Newton. sí, sí. Oh, ay, bueno, al menos los cálculos de otra universidad, el método de Newton. Y es que eso sí, no friegue. Eh, así. Eh, bueno, pues que yo tengo un sitio, hay que buscarlo. Un sitio es que además vamos a hacer esto varias veces en el curso. Entonces quiero que una vez les quede claro, no sé por qué. No. Esperen un segundo, es que yo quiero entrar al sitio que yo tengo aquí ya buscado. Sí, no, eso hay muchos donde buscar, pero quiero ir al que yo ya busqué porque no quiero perder tiempo mirando si esos tienen las cosas como yo quiero, yo ya sé cuál tiene las cosas como yo quiero. Entonces, un segundito, denme un segundito y ya llego allá. ¿Dónde está esto? Aquí. Eh, listo. Entonces, el método de Newton, eh, ¿cuál es el objetivo del método de Newton? Da una función f de x, de un parámetro, de un argumento, encontrar el punto donde da cero, donde f de x es igual a cero. Encontrar el x donde f de x es igual a cero. Ese es el objetivo del método de Newton. Entonces, el método de Newton empieza por una adivinanza. Supongamos que está en x sub 0 igual a 1. Y entonces, a partir de esa adivinanza, empieza a obtener datos más aproximados de dónde está el cero. Entonces, cómo lo hace? Coge la función en el x sub 0 donde yo digo que está el 0, lo divido por la derivada en ese punto y hago x sub 0 menos eso, se llama x sub 1, y resulta que x sub 1 es un número que está más cerquita de ser el 0 de la función que el que yo tenía. Y empiezo a iterar ese procedimiento hasta que encuentro
que f de el x que llevo está suficientemente cerca de cero y digo, esa es mi raíz. O sea, no sé si me entendieron el método. El método es que para hallar una raíz de un número, entonces lo que empiezo a hacer es adivinarla y mejorar la adivinanza con esta resta. ¿Cómo sé que la adivinanza mejoró? Pues la adivinanza mejora porque el método converge. Pero entonces, ¿cómo sé que la adivinanza ya es mi respuesta? Miro si f evaluado en ese punto da cero o muy cerquita de cero, con un error que yo le defino. Y si ya, entonces digo, esa es mi respuesta. Y si no, calculo un nuevo x con esta misma fórmula con el x que ya llevo. Y así voy, y eso converge y llega a un cero. Ese es el método de Newton. Se los dejo ahí para que los bichos, digo, eso es lo que les menciono hoy, pero eso es lo que tiene. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con sacar la raíz cuadrada de un número? Pues la raíz cuadrada de un número es el x, la raíz cuadrada de x es el y tal que y al cuadrado es igual a x, o sea, tal que y cuadrado menos x es igual a cero. Entonces tengo que hallar el y tal que y cuadrado menos x es igual a cero, donde x es como si fuera un número fijo. Entonces, ahora voy a usar sus conocimientos de ¿cómo se llama? De derivadas y esas cosas. Voy a ponerlo aquí. Si usted tiene que hallar un y tal que y por y, o sea, y al cuadrado, menos x es como una constante, hagan de cuenta, es igual a cero. Eso es hallar. Entonces, mi función, en este caso, la función para el método de Newton es f de y igual a y por y menos x. Y necesito hallar un y tal que f de y es de cero. Porque si y cuadrado menos x da cero, quiere decir que y es la raíz cuadrada de x. Entonces, ¿cómo dice el método que funciona? Dice, no, pues entonces, suponga que su y inicial, aquí no estoy hablando de x sub 0, no de y sub 0, el y inicial es 1. Entonces, ¿cómo calculo el siguiente? Dice, el siguiente lo calcula como el anterior, o sea, el y sub 0 menos f en y sub 0 dividido f', o sea, la derivada, en y sub 0. Entonces, para poder utilizar el método, necesito calcular la derivada de f. Entonces, si f de y es y al cuadrado menos x, ¿qué es la derivada? Eso sí saben, ¿o no? ¿Cuánto da la derivada de y cuadrado menos x? Con respecto a y. 2y, muy bien. 2y. La de x da 0, entonces da 2y, porque x es como una constante en este caso. Entonces da 2y. Entonces, si eso es f' de y, entonces, ¿qué es? Que según el método de Newton, ¿qué sería? Esto sería y sub 0 menos f de y sub 0 daría y cuadrado menos x. O sea, la una da y sub 0, voy a poner esto al cuadrado menos x. Dividido, el otro que da 2y sub 0. ¿Qué digo? Eso es f de y sub 0. Y f' de y sub 0 da 2y sub 0. Y entonces, si hago esa división, entonces, ¿qué me queda? Me queda y sub 0 menos y sub 0 al cuadrado sobre 2y sub 0. ¿Cuánto da? Da un y sub 0. Y sub 0 al cuadrado sobre 2y sub 0 da y sub 0 arriba sobre 2. Y sub 0 y el menos por menos da más y da x sobre 2y sub 0. ¿Cierto? O sea, y sub 0 sobre 2 más x. Eso. O sea, lo sigo escribiendo
y sub 0 menos. Entonces me queda un poco de cosas dividido 2. ¿Qué cosas dividido 2? Y sub 0 y menos x sobre y sub 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces me dice, mi nuevo y1 es el y0 menos y sub 0 menos x sobre y0 sobre 2. Ese es mi nuevo numerito. O sea que si mi número original era 1, mi y sub 1, ¿cuánto va a dar? Si mi número original era 1, mi y sub 1 va a dar y sub 0 es 1 menos y sub 0 que es 1 menos x, que en este caso es 2 porque es la raíz de 2, la que estamos buscando. Es la raíz de x. Entonces x, bueno, entonces x sobre 1 y x sobre 1 pues va a dar x y eso sobre 2. O sea que si estoy buscando la raíz de 2, para el caso de raíz de 2 esto daría 1 menos 1 menos 2. 1 menos 2 da menos 1. 1 menos. Y entonces 1 menos menos 1 medio da 1 más 1 medio, o sea, 3 medios, o sea, 1.5. Entonces él dice, su segundo valor es 1.5. Entonces ahora haga 1.5 al cuadrado menos x. Eso da 2.25, 1.15 por 15 da 225. Da 2.25 menos 2. Entonces le da 0.25. Todavía no está suficientemente cerca. Entonces calcule un nuevo y sub 2 a partir de y sub 1 con esta misma fórmula. Run. Eso le da 1. No sé, 42. Todavía no está muy cerca del 1.42 por 1.42 menos 2. Ya no sé, hasta que eso dé menos que 0 puntos, el valor que usted quiera. Y en ese momento usted para y dice, ese es mi valor de raíz de x. Nunca habían calculado raíz de x así. Bueno, así calcula la raíz de x las calculadoras y los computadores, todas las cosas. Calculan la raíz de x con este método para encontrar un valor suficientemente aproximado. Ahora, el valor del error lo determina uno. Entonces, eso es lo que queremos implementar. ¿Sí? Y bueno, sí, no me han dado casi nada de lenguaje para implementar esa cosa. Ustedes se lo imaginan ya en Python, se imaginan un while x, while no sé qué menor o igual que no sé qué, y haga no sé qué cosas, y sumas y restas. Pues vamos a hacer lo mismo, pero en programación funcional. Y con lo que tenemos. No tenemos mayor cosa que definición de funciones y evaluación por valor. Y por no. Ni siquiera monitorar por no. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer. Realmente me tomé el trabajo de explicárselos porque vamos a usar esto varias veces en el curso porque hay varios ejercicios que tienen que ver con calcular derivadas y el método de Newton es muy útil para eso. Entonces, eso es lo que hay aquí. ¿Cuál es el método de Newton? Dice, si quiero calcular raíz de 2, entonces, bueno, entonces aquí dice, la manera de mejorar es calcular un promedio entre y y x sobre y. Pero entonces, como ustedes iban a preguntar, pero ¿por qué un promedio entre y y x sobre y? Eso fue lo que pasó aquí atrás. Eso fue lo que pasó aquí atrás. Finalmente, mira, es un promedio entre y x sobre y. Si era un promedio, yo no sé por qué me quedó. Bueno, es un promedio entre y x sobre y. Revísenlo, revísenlo. Pero eso es lo que funciona. Entonces lo que vamos a hacer es, empiezo con un 1. Entonces, x sobre y da 2 sobre 1, da 2. Hago un promedio entre esas dos y me da 1.5. Sí, fue lo mismo que me dio aquí. Luego, cojo 1.5. 2 sobre 1.5, hago un promedio entre las dos y me da 1.4167. Luego cojo 1.4167. 2 sobre 1.4167, hago un promedio entre las dos y eso me da esto. Hasta que digo, y cada vez voy mirando este por este, ¿cuánto da? Y si está suficientemente cerca de 2, digo, ya encontré la raíz de 2. ¿Sí?
Esto funciona para raíz de x, la que usted quiera, pero estamos viendo para raíz cuadrada para raíz de 2. Entonces, ese método lo vamos a implementar en escala.